Buenos días, tardes o noches tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy haré una breve explicación acerca del tema Teorema de Pitágoras, el cual fue un problema que yo mismo elegí para poder resolver. Bien, pero primeramente la presentación. Este curso es de álgebra, trigonometría y geometría analítica, por lo tanto el video está relacionado con la matemática. Este trabajo es de la unidad 2, tarea 2, álgebra. Este trabajo es presentado por su expositor el día de hoy, Joswant Andrés Moreno Moreno. Tenemos mi código, tenemos mi grupo y este trabajo va dirigido al tutor José Alberto Escobar. Bien, también este trabajo va dirigido a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. El programa académico que estoy cursando en este momento se llama Agronomía ECAPMA. Bien, así que sin más dilatación, empecemos. Bien, entonces, iniciemos. Resuelva el siguiente ejercicio. 3. Solución de triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras y relaciones trigonométricas. Se requiere unir dos columnas de madera que servirán como soporte para el techo de un cuarto de herramientas, como se observa en la imagen. La distancia D separa las columnas, que es 2,2 metros, donde el símbolo numeral corresponde al número que el estudiante eligió. En este caso yo escogí el número 2. El techo debe tener una inclinación a 12 con respecto al horizontal. Aquí es donde viene la pregunta. ¿Qué distancia debe existir entre los hoyos, los tornillos de las secciones de madera de una de las columnas? Bien, entonces tenemos que hay dos columnas, la cual vendría a ser esta parte de acá, donde está mi mouse, mucha atención a mi mouse, donde está aquí, esta vendría a ser la columna número 1, esta vendría a ser la columna número 2, y este círculo gris representaría los tornillos o el hueco de los tornillos. Bien, así que nos están preguntando, ¿qué distancia debe existir entre los hoyos de los tornillos? Entonces, la distancia entre los hoyos de los tornillos vendría a ser la hipotenusa. Bien, así que cabe aclarar algo. ¿Qué es la hipotenusa? La hipotenusa es la parte más larga de un triángulo. Bien, entonces lo primero que hay que hacer son los pasos a seguir. Primero, obtenemos los datos. Sabemos que nos están preguntando la hipotenusa. Bien, la hipotenusa es la parte más larga del triángulo. Nos están preguntando la hipotenusa, pero no sabemos cuál es la hipotenusa. Pero sí nos están dando algunos datos. Tenemos que o vendría a ser el ángulo. Bien, entonces tenemos el triángulo y tenemos el ángulo. El ángulo vendría a ser 12 grados. Bien, también tenemos el cateto adyacente o el cateto 1, 2,2. Bien, como ustedes pueden observar en el triángulo de aquí, yo puse cateto 2 y cateto 1 o cateto adyacente. Cabe aclarar una cosa, ¿qué es un cateto opuesto y qué es un cateto adyacente? Bien, entonces, aquí tenemos el ángulo, ¿verdad? Siempre que vaya a haber un cateto adyacente, estará al pie o al lado del ángulo. Me explico de una mejor forma. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué si acá hay una línea y acá hay otra? Entonces, ¿cuál de los dos es el cateto adyacente? Es muy sencillo. No olvidemos la hipotenusa. La hipotenusa es la parte más larga del triángulo. Como podemos observar aquí, esta es la hipotenusa. Entonces, si solamente tenemos dos lados, los cuales están pegados al ángulo, si quitamos uno, que vendría a ser la hipotenusa, nos quedaría uno, nos quedaría otro, que por simple lógica, este ya vendría a ser el cateto adyacente. Entonces, en resumen, este de acá arriba vendría a ser la hipotenusa y este de acá abajo el cateto adyacente. ¿Qué es el cateto opuesto? El cateto opuesto, como su nombre lo indica, es el cateto que está opuesto, ¿sí? Que está como al otro lado del cateto adyacente. Entonces, este de acá es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto o el cateto 2 como yo lo nombré. Así que tenemos los tres datos que es hipotenusa, cateto 2 o cateto opuesto y cateto adyacente. Tenemos los datos, que es hipotenusa, la cual no sabemos cuál es. Tenemos el ángulo, que es 12 grados, y tenemos el cateto adyacente o cateto 1, que es 2,2 metros, que es lo que miden estos dos, lo que miden de aquí hasta aquí. Bien, así que tenemos que hallar la hipotenusa. Segundo paso, tenemos que hallar la hipotenusa, pero ¿cómo la hallamos? Es muy sencillo, vamos a seguir los siguientes pasos. Tercero, tomamos el cateto 1 o cateto adyacente. Bien, tomamos el cateto 1 o cateto adyacente.
y este vale 2,2 metros, ¿bien? 4. Tomamos el coseno de 12. Pero, ¿por qué el coseno? Porque queremos hallar la hipotenusa. Por lo tanto, es cateto adyacente de la hipotenusa. Para explicarme de una mejor forma. Esta es una tabla o una ilustración que yo he creado con el fin de poder explicarme mejor y con el fin de que ustedes entiendan de una mejor manera. Tenemos la. Bien, tenemos H. Y ahora lo escribimos de la siguiente manera. La. H. Bien, ¿qué quiere decir esto? Como ustedes pueden observar aquí en la parte izquierda, en el principio, o sí, en el principio, tenemos ¿Qué quiere decir esto? Cateto opuesto. Entonces, cuando tenemos el cateto opuesto, tenemos aquí abajito tenemos la hipotenusa. Cuando tenemos estos dos es el seno, es el teorema del seno o la regla del seno. Cuando tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa, tenemos como resultado el coseno. Cuando tenemos el cateto opuesto por el lado es tangente, cuando tenemos el lado por el cateto opuesto es contagente, cuando tenemos la hipotenusa por el cateto adyacente es secante y cuando tenemos lo que vendría a ser hipotenusa por el cateto opuesto sería cosecante. Bien, entonces, nosotros tenemos que revisar los datos que habíamos dicho en un principio. Entonces, si nos vamos aquí a los datos, podemos observar que nos hace falta la hipotenusa. No sabemos cuál es. Tenemos el cateto 2 y el cateto 1, que es el adyacente. Tenemos los datos, bien, que esto es lo más importante. Entonces, ¿tenemos el cateto adyacente? ¿Lo tenemos? Vamos a revisar la ilustración. Cateto adyacente, sí lo tenemos. Tenemos que es 2,2 metros. Ya tenemos el primero. ¿Listo? Que, bueno, el cateto, o bueno, la fórmula que vamos a usar es la que está resaltada en rojo, que es algo que me faltó explicar. Tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Ahora, tenemos la hipotenusa. La hipotenusa nos hace falta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a usar la ley del coseno. Bien. Entonces, tomamos el coseno por 12. Bien. Quinto, ya sabemos por qué se usa el coseno. Ahora usamos el ángulo que es 12. Bien. Entonces hacemos la siguiente fórmula. Tenemos hipotenusa, que no sabemos cuál es. Tenemos o tenemos el ángulo, que es 12 grados. Y tenemos el cateto 1 o cateto adyacente, que es 2,2. Tomamos el coseno de 12. ¿Por qué coseno? Porque ya lo expliqué en la parte anterior o en la explicación anterior, en el punto anterior. Entonces tenemos coseno de 12 es igual a 2,2 sobre o dividido en hipotenusa. Bien, cabe recalcar que siempre cuando siempre que un número esté dividiendo, se pasa a multiplicar. Entonces, como 2,2 está dividiendo a hipotenusa, lo pasamos a multiplicar, que vendría a ser de la siguiente forma. Vendría a ser hipotenusa por coseno de 12 y esto nos va a dar como resultado 2,2. Bien, entonces ahora cambiamos los valores y lo ponemos a dividir. ¿Por qué? Así como tenemos la primera regla que cualquier número que esté dividiendo pasa a multiplicar, tenemos la regla de que cualquier número que esté multiplicando pasa a dividir. Como hemos visto aquí, o como vimos en el paso anterior, en donde está mi mouse, que es hipotenusa por coseno de 12 igual a 2,2, lo pasamos a dividir. Y cuando lo pasamos a dividir, nos da lo siguiente. Hipotenusa igual a 2,2 por el coseno de 12. Bien, si aplicamos esta fórmula y la resolvemos en una calculadora, nos va a dar como resultado 2,25 metros. Esto vendría a ser lo que mide la hipotenusa, ¿sí? Lo que mide el lado más largo. Así que la pregunta nos dice, ¿qué distancia debe existir entre los hoyos de los tornillos? ¿Qué distancia debe existir? Entonces, la distancia es 2,25 metros. ¿Bien? Entonces, ya que tenemos esto, nos vamos a la comprobación por GeoGebra o la comprobación en GeoGebra. Bien, como pueden observar aquí hice la comprobación en GeoGebra y me dio 2,25 metros, ya que estamos hablando de metros.
Ahora, nos vamos a GeoGebra para poder hacer la comprobación y que ustedes mismos se percaten. Bien, entonces nos vamos a GeoGebra, nos vamos, escribimos GeoGebra. Y una vez nos va a mandar a la página. Entonces, el primer paso a seguir es este. Escribimos seno, perdón, nos vamos aquí donde dice fx, que vendría a ser la fórmula. Todas las fórmulas que usted necesita, aquí las va a encontrar. Entonces, nos vamos y escribimos coseno, perdón, me equivoqué, es coseno de 12. Coseno de 12, esto es igual a coseno de 12, perdón. Coseno de 12 es igual a 12 grados de 12,2. Coseno de 12, esto le damos, es igual a 2,2 y este lo dividimos. Entonces, para poder dividirlo, le espichamos la tecla Shift 7. Bien, Shift 7 en X. Bien, listo. Entonces, coseno de 12. Bueno, entonces volvemos a hacer la comprobación. Entonces, esto nos va a dar igual a 2,2, perdón, borrar. Entonces, esto nos va a dar igual a, iniciamos de nuevo, disculpen las molestias, coseno de 12, coseno de 12, perdón, 12, esto es igual a 2,2, aquí ponemos un entre paréntesis, 2,2, shift 7 en X. Y aquí ya tendríamos escrita la fórmula. Bien, después de haber tenido escrita la fórmula, ponemos el siguiente paso o hacemos el siguiente paso. Ponemos resolución, resolución, ponemos el siguiente, nos está arrojando dos cuadritos, que es resolución N y resolución N, entre paréntesis, ecuación, cierra entre paréntesis. Le damos clic en resolución, ecuación, aquí donde está mi mouse, esto, aquí. Aquí escribimos el nombre de la primera ecuación. ¿Cuál es este nombre? Es ecuación 1 o S1. Lo escribimos a mano. Ecuación 1. Bien, y le damos Enter. Después de haberle dado Enter nos va a dar el resultado, que el cual es 2,25. 2,25 metros, que fue el resultado que me dio aquí en GeoGebra. Bueno, o también el que me dio en la solución de este teorema de Pitágoras. Bien, espero haberme podido explicar de una buena manera. Si no fue así, por favor, discúlpenme. Intentaré ir mejorando con el paso del tiempo. Así que eso es todo. Me despido por el día de hoy y muchísimas gracias.